Ya, estamos de vuelta con la última patita de estas clases. Eh, Hoy día seguimos tomando el tema del cuidado del medio ambiente, que es lo que hemos hablado generalmente durante este periodo. Y estas últimas clases de ciencia nos hemos dedicado a hablar de cómo el ser humano afecta en sí los ecosistemas, cómo invadimos lugares que no corresponden, cómo alteramos la fauna, cómo alteramos la flora, todo. Entonces, nos vamos a concentrar principalmente en eso, en los efectos de la intervención del ser humano dentro de los ecosistemas a través de una palabra que escuchamos muy a menudo, que es la contaminación. Por lo tanto, hoy día nos centramos en la contaminación, sus consecuencias, las causas y principalmente cómo ha ido afectando a nuestro planeta al, al cabo de lo que es el avance de la tecnología, donde estamos avanzando en distintas cosas, pero como lo conversamos la semana anterior, avanzamos, pero dejamos cosas atrás que son importantes. Así que comenzamos con la contaminación. Todos los días en las noticias o en la calle vemos señales de reciclar, cuidar el medio ambiente y sobre todo de no generar más contaminación. Es por eso que el día de hoy hablaremos sobre este tan importante tema, así que no te pierdas este video. Vamos a empezar por explicar qué es la contaminación. La contaminación es la presencia de elementos o sustancias nocivas en el medio ambiente. Los agentes contaminantes pueden ser físicos, químicos o biológicos y pueden afectar el agua, la tierra, el aire u otros componentes del medio. La contaminación tiene un efecto negativo sobre la salud y la biodiversidad. Puede causar graves enfermedades a los humanos, extinción de especies y un desequilibrio general en el planeta. Aquí te va un dato curioso. ¿Sabías que la contaminación puede ser de dos tipos, natural y artificial? Así es, la contaminación natural es causada por fenómenos naturales en las que no interviene el hombre, como por ejemplo las erupciones volcánicas, ya que todos los volcanes al erupcionar emiten diversas sustancias que pueden ser tóxicas. Estas sustancias y gases no solo alteran el aire, sino que también alteran el agua y el suelo. Por otro lado está la contaminación artificial, que a diferencia de la natural, esta es provocada principalmente por la acción humana y que es la que más impacto causa, ya que hacen uso excesivo de automóviles y otros medios de transporte impulsados por gasolina o diésel. Además, sobreexplotan los recursos naturales y también usan indiscriminadamente los plásticos y otros materiales derivados del petróleo, que cuando ya no los ocupan o no les son de utilidad, los desechan en los mares y espacios naturales. Y por si fuera poco, el incontrolable desarrollo industrial que han generado es la principal causa de contaminación. Todo esto trae consigo terribles consecuencias para el planeta. Una de ellas es el calentamiento global. Seguramente tú ya has escuchado hablar mucho de este tema. El calentamiento global consiste en el aumento de la temperatura de la Tierra, mismo que se refleja en los océanos y la atmósfera. De igual forma, la contaminación ambiental supone un riesgo para la salud de los seres vivos que habitan los ecosistemas contaminados, incluyendo a los seres humanos. Provoca también la destrucción de ecosistemas. De esta forma, muchas especies de animales y plantas ven cómo su hábitat natural se va reduciendo cada vez más, pudiendo llegar a provocar incluso su extinción. Es importante saber que existen diferentes clases o tipos de contaminación dependiendo del medio al que afecten, pero los que más resaltan son los siguientes. Número 1. Contaminación del aire. Se refiere a las emisiones de gases tóxicos que afectan a la atmósfera. ¿Has visto el humo que sale de las chimeneas de las grandes fábricas? Este es uno de los principales contaminantes.
pero también lo son el que expulsan todos los automóviles en la ciudad. Estos gases tienen malos olores, quitan la visibilidad y pueden producir tos e irritación en los ojos, además de otras enfermedades en las vías respiratorias. Número 2. Contaminación del agua. Se debe principalmente a la presencia de desechos en el agua. La contaminación de mares, ríos y lagos se produce por la actividad del ser humano y es foco de infecciones. Por ejemplo, el agua de los ríos contaminados que se use en los riegos de cultivos daña las frutas y verduras que nos sirven de alimento. De igual forma, cuando el agua de los ríos se llena de desechos como basura o espuma de jabón y sustancias químicas de las fábricas, pierde sus características iniciales y ya no puede usarse para beber, cocinar o bañarse. Número 3. Contaminación de la tierra. En ocasiones se producen vertidos de productos químicos que se filtran por la tierra y la contaminan. Podemos destacar el petróleo o los metales pesados, así como los herbicidas y plaguicidas utilizados principalmente en actividad agrícola. Número 4. Contaminación acústica. Cualquier persona que haya vivido en una gran ciudad ha escuchado el ruido de los coches, de las obras, de los motores, de los aviones, etc. En eso consiste la contaminación acústica. Y finalmente, contaminación lumínica. También existen en las grandes ciudades una gran contaminación lumínica, debido a las luces de los edificios, de los coches o de las farolas, y que impide ver las estrellas. Ya, obviamente como siempre no me suscribo. Eh, a ver, como dice la definición, la contaminación son todos aquellos elementos que no pertenecen o no son parte del ecosistema imperante y que provoca un cambio en sí, provoca un cambio drástico en el tipo de flora, de fauna, en la forma en que se cuidan esos elementos de la naturaleza, el tipo de alimentación. Por ejemplo, una de las últimas eh, contaminaciones que habló fue la contaminación lumínica. Fíjense que, bueno, la gente más de la ciudad se da cuenta, cada día se ve menos el cielo, porque hay más luces de noche. Obviamente por seguridad tiene que ser así. Hay un capítulo de Los Simpsons donde Lisa quiere ver el cielo. Va a haber una tormenta, o sea, una lluvia de estrellas hermosa que está programada y los científicos la tienen determinada, y esa lluvia no se ve con la contaminación lumínica que hay. Entonces, Lisa exige su derecho a tener una buena visión y llega a la corte y exige todo y bajan todas las luces. Obviamente la delincuencia como sátira se dispara, pero ahí notan todos que nunca estuvieron mirando el cielo, que lo dejaron de mirar hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque las luces no permitían ver, en este caso, el paisaje del cielo. Por lo tanto, ahí tenemos un ejemplo más que claro de lo que es la contaminación lumínica y cuáles son sus efectos. Nosotros nos vamos a centrar en todas las contaminaciones en sí, pero hay algunas que nos afectan más que otras. Todas nos afectan a la larga, pero hay unas que nos afectan más que otras. Por ejemplo, la contaminación del aire. Las personas que tienen alergia, las personas que andan como yo con tos y todo, la contaminación del aire les afecta directamente. Ya cuando estuvimos con este tema de las mascarillas, fíjense que se redujo muchísimo el tema de mi alergia al andar con mascarilla, porque la mascarilla impedía que microorganismos o restos de polvo, cosas que son ínfimas, entraran a mi sistema y me provocaran la alergia. Entonces, ahí tenemos situaciones o antecedentes que son eh, bastante claros de cómo la contaminación nos va afectando. ¿Ya? Contaminación del aire. La atmósfera, esa gruesa capa de gases que rodea nuestro planeta, es un factor fundamental para la vida.
en la Tierra. Está formada principalmente de oxígeno, que nosotros usamos para respirar, y nitrógeno, más un poco de vapor de agua, dióxido de carbono y otros gases, ¿ya? Esta atmósfera se ve dañada por muchas cosas que nosotros tenemos dentro de nuestra vida habitual. Los autos, las fábricas, los gases, eh, ¿cómo se llama? Los aerosoles, todo afecta, porque son gases que quedan dentro de lo que es la atmósfera y no salen, no se eliminan. Gracias a la atmósfera, la temperatura de nuestro planeta no es demasiado caliente ni demasiado fría, sino la adecuada para la vida. Esto se debe a que existe un efecto invernadero natural, esto es natural, que donde el Sol proyecta sus rayos sobre la Tierra y algunos gases de la atmósfera funcionan como techo. Y ese techo permite que se vaya regulando la temperatura, ¿ya? Retienen el calor, limitan la radiación, etcétera. El ser humano ha ido produciendo y volcando a la atmósfera mayor cantidad de gases que, que lo que normalmente tiene la atmósfera. En este caso, esto aumenta el efecto invernadero. ¿Qué quiere decir eso? Que la temperatura de la Tierra sigue subiendo. ¿Por qué? Porque estos rayos solares que salían de a poquito, porque se mantenía un poquito el calor y salían, ahora quedan. No sé si se dieron cuenta. El verano pasado yo me di cuenta, la radiación del sol fue mucho mayor, porque el efecto invernadero no permite que esa radiación se escape. Entonces era mucho calor. El efecto invernadero provocaba que ese calor intenso quedara. En este caso, el ser humano ha ido produciendo y volcando a la atmósfera mayor cantidad de gases que aumentan este efecto invernadero. Debido a ello, la temperatura va subiendo. Y ese fenómeno es el que conocemos nosotros como calentamiento global, que afecta en todo, en todo, en todo. En la fauna, en la flora, se derriten los polos. Hay un montón de consecuencias respecto a este efecto invernadero. El calentamiento global de la Tierra provoca cambios en el clima, aumenta el calor de la atmósfera, se produce una mayor evaporación de las aguas, lo que altera la distribución de lluvia, genera sequías y inundaciones en otros casos. La temperatura sigue subiendo, se podría llegar incluso a deshielo de los polos, que está pasando. Hay lugares que se han ido deshielando y están subiendo las aguas del mar. Otra contaminación principal es el smog. Hay países que obviamente el tema del smog es una cuestión muy drástica. Por ejemplo, países asiáticos donde el smog es una cuestión pero terrible. Por lo menos acá se ha mantenido eh, a raya en ciertos lugares, pero cuando llegamos a emergencia o preemergencia, significa que ya pasamos los niveles de que se pueda respirar de forma saludable. ¿Ya? Cuando llegamos a una preemergencia significa que ya eh, los, las partículas de contaminación ya son demasiado grandes y ya nos van a afectar a nuestra respiración, ¿ya? El smog es el conjunto de gases, vapores y partículas sólidas y líquidas que conforman una especie de nube contaminante. Los principales responsables del smog son los autos, la industria, las centrales termoeléctricas y el uso de calefacción a leña y carbón. Las ciudades de Chile que presentaron mayor cantidad de episodios críticos, es decir, de emergencia ambiental, con el tema de la calidad del aire, en el 2023 fue Coyhaique, Puerto Montt, Puerto Varas y Temuco, principalmente por el uso de calefacción a leña, ¿sí? En la región metropolitana hay una gran cantidad de industrias que emiten gases contaminantes. Pese a que existen regulación y todo, ustedes saben que la industria nos entrega, en este caso, trabajo que es principal, pero también nos provoca otras cosas dentro de. Eh, y estas contaminaciones, aunque se han ido regulando, no ha sido suficiente las regulaciones, ¿ya? Porque estas regulaciones, si bien han subido en sus exigencias, no significa que se hayan reducido de manera dramática, como en otros países que de ahí vamos a hablar un poquito. El problema se agudiza por la ubicación, en este caso en la región metropolitana, porque
la región metropolitana es como un hoyo que está rodeado por cerros y la contaminación se estanca ahí. Existe este fenómeno que se llama inversión térmica, ¿ya? Y esta inversión térmica provoca que la contaminación se concentre más allá, ¿ya? En este caso, estos contaminantes, uno de estos contaminantes es el ozono, que tiene un elemento tóxico que se forma cuando los motores, la industria o las plantas termoeléctricas reaccionan a la luz del sol. Dañan el ambiente vegetal, dañan el ambiente animal y el smog afecta a a la salud de las personas tanto a corto como a largo plazo. Y aquí hay un tema. Por ejemplo, nosotros hablamos de la famosa silicosis, de la enfermedad de los mineros. La silicosis es esa enfermedad que les permite, que a los mineros les provoca problemas respiratorios y que se va dando de a poco. No es que un minero entra a la mina y se enfermó de inmediato, pero a largo plazo provoca problemas respiratorios porque se va llenando sus pulmones de micropartículas o de partículas sólidas que van dañando su sistema respiratorio. Esto es exactamente lo mismo del smog. Yo a lo mejor estoy en un lugar donde hay una preemergencia y me siento espectacular. Y voy y juego y salto y todo. Pero a la larga esas partículas se van adosando a nuestro sistema respiratorio y van provocando dolor, irritación. Por ejemplo, yo cuando estaba en preemergencia en la región metropolitana, me pasa mucho el tema de los ojos. Se me irritan, me molestan y ando con la mano en los ojos y me lloran. Y es la contaminación la que me está afectando. ¿Ya? Obviamente hay casos más graves de personas que si están en estos lugares, los asmáticos les provoca crisis asmática, eh, infección a los bronquios, dolencias cardíacas en situaciones más extremas. Entonces, siempre, 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 al corto o largo plazo va a existir consecuencia con la contaminación. Y esta contaminación también provoca este efecto que se llama lluvia ácida, que esto se produce con algunos gases que se elevan hacia las nubes y contaminan el agua. Porque acuérdense que en el ciclo del agua, que lo vimos el otro día, cuando existe la evaporación del agua para que se condense, el agua está tomando todo lo del lugar cuando se está yendo hacia arriba. Y se absorbe estos gases, absorbe estos contaminantes. Después cuando cae, cae con los contaminantes. ¿Y qué es lo que provoca esta lluvia ácida? Provoca que el suelo se contamine para que las plantas se reproduzcan o crezcan. Los suelos tienen que tener ciertas características, ciertos minerales, ciertas propiedades para que se genere un buen desarrollo de. Cuando el suelo se pone ácido, evita que muchas especies se reproduzcan ahí. Porque, por ejemplo, hay especies que sí sobreviven en ese aspecto, por ejemplo, los pinos. Si ustedes se han dado cuenta, en un bosque de pino crecen solo pinos. ¿Por qué? Porque provocan acidez en el suelo y esa acidez en el suelo provoca que otras especies no puedan, bajo la absorción de minerales de la tierra y todo, se van contaminando y se van secando. ¿Ya? Esta lluvia ácida contamina con calcio, con magnesio u otro elemento dañino, como el aluminio, y esta lluvia ácida siempre, siempre, siempre en los lugares donde cae provoca graves daños al agua, a la fauna y a la flora. Nosotros no hemos tenido episodios tan graves, pero hay otros países donde la lluvia ácida provoca estragos, ya porque la contaminación es mayor. ¿Por qué es importante entender que la contaminación no es un juego? Porque existe esta destrucción de la capa de ozono, que en este caso esta capa de ozono nos permite que muchos de estos rayos que intervienen, que ingresan a la Tierra, no ingresen con tanta, estos rayos ultravioleta con tanta fuerza y que se mantenga el calor adecuado dentro de lo que es nuestro planeta, para que la flora, la fauna y nosotros mismos no seamos afectados. La capa de gas de ozono está situada entre 15.000 y los 40.000 metros por encima de la Tierra.
Y actúa como este quitasol, lo que les decía recién, nos protege y suprime que la radiación ingrese muy fuerte. Por eso les digo, el año pasado, por ejemplo, verano 36 grados, dale, 36 grados, pero tú salías y te ponías al sol y la radiación quemaba. Era muy intenso. En este caso también funciona como filtro y ese filtro se está abriendo. La otra vez mostraban, bueno, cuando se empezó a hablar mucho del calentamiento global, mostraban como espacios, como hoyos que se hacían en la capa de ozono y que nos provocaban que la radiación llegara directa. En este caso, la acción del ser humano ha dañado la capa de ozono, principalmente a través del empleo de gases, ya como lo dijimos hace un rato, que se utilizan en refrigeradores, aire acondicionado, espumas plásticas y aerosoles. En este caso, estos gases, los clorofluorocarbonos, tienen el poder de destruir el ozono, lo destruyen. Y eso se sabe y se siguen ocupando estos gases para muchas cosas. Y su efecto puede permanecer por más de 100 años en la atmósfera. Por lo tanto, como les dije, el daño es a largo plazo. En 1987 se trató de regular, pero las empresas obviamente ganaron. En el 84 los científicos descubrieron un inmenso agujero en la capa de ozono sobre el continente antártico. Y en el 89 hallaron también un orificio sobre el polo norte. Al mismo tiempo, la capa de ozono se está volviendo cada vez más delgada y frágil en otros lugares. Es gravísimo, es gravísimo. Bajo su experiencia, ¿mediante qué acciones podemos aportar, acciones pequeñas, para cuidar el ozono que nos protege de los rayos ultravioleta? ¿Qué acciones piensan ustedes que nos permiten cuidar la capa de ozono? Que podamos realizar, la idea es que nosotros demos nuestro, como dice ahí, granito de arena. Una acción pequeña pero significativa. ¿Qué acción se les ocurre que podamos realizar? Seleccionar las basuras. Ya, en este ¿Cuál es la- caso, si lo llevamos directamente a lo que es la capa de ozono, botar correctamente lo que son los aerosoles, esas cosas, ¿ya? Acá me dice Camila reducir el uso de gases contaminantes. ¿De qué forma reducimos el uso de gases contaminantes? Esa pregunta es muy buena, porque tiene que existir alguna forma en que la podamos reducir. Por ejemplo, hay empresas que trabajan, eh, a ver, hay Profe, empresas, dime, soy Yemina. Bueno, yo trabajo en aseo, ¿ya? en esta de urgencia, así de hospital. Ujú. Y acá vienen a buscar REA. ¿Qué significa REA? Es todo lo que es los desechos biológicos, desechos de hospital y más, todo lo que es computador, pilas, etcétera. De esas cosas así, vidrios, todo eso. Entonces viene una empresa aparte a buscar todas esas como desechos, que uno mismo los clasifica y pone, depende del color de la bolsa. La bolsa roja, que dice tóxico, es tóxico para el ambiente. Entonces se pone en una bolsa que dice pila, eh, ¿cómo se llama? Los rayos X, todas esas cosas así. Y lo que es desecho hospitalario en bolsa amarilla, que eso es como biológico. Eso se hace, Ya, debería hacerse en todos lados, porque realmente todo lo que hay, envase, como le dijera, envases más vidrio, porque uno llega y tira nomás, no se preocupa de si la otra persona está o no está al lado. exactamente, suele pasar. Entonces, organizar correctamente
los residuos. Fíjense que lo que acaba de decir Yamina Ujú. eh, es algo que en otros países es ley. Es ley. En otros países existe, me acuerdo que lo vi, no me acuerdo si en Holanda o en Suiza, no me acuerdo en qué país. eh, Hay un policía de la basura. Y ese policía de la basura pasa revisando tu basura. Por ley, a ti no te cobran impuestos de la basura si tú organizas la basura de forma correcta. Como lo dijo recién la compañera, organizando los que tienen gases en un envase para que sean reducidos o sean terminados de forma correcta. También en base al tipo de basura, a la forma en que la basura se va a reciclar, las que se puedan reciclar y las otras que se puedan reducir. Entonces, este policía pasa revisando, revisa de a poquito y si detecta que hay una familia que no hizo correctamente, les cobran impuestos y tienen que pagar porque otra persona se lleve su basura y lo organice correctamente. Hay otros países donde la energía de estos contaminantes los convierten en electricidad o lo convierten en elementos que sean utilizables, ¿ya? Entonces, sí se pueden tomar decisiones, pero claramente son países que tienen un nivel per cápita de ingresos que son más grandes porque tienen para pagar ese tipo de acciones, ¿ya? En los hospitales, por ley también se exige que los desechos biológicos, los desechos químicos, todo, se vaya generando un tipo de organización de basura distinto. Pero nosotros, los seres humanos simples y mortales, no lo hacemos. Y no lo hacemos. Por ejemplo, la reducción de gases nocivos. Yo, por ejemplo, no uso aerosoles. No uso desodorante en aerosol que tienen gases nocivos. eh, Trato de ocupar estas cosas naturales para ambientar los lugares donde estoy. Entonces, trato de no ocupar aerosoles. La única vez que ocupo aerosoles es cuando estoy en verano y andan bichitos o andan zancudos y todo el asunto. Yo ocupo estos insecticidas, pero lo trato de evitar, ¿ya? Ahora, ¿de qué otra forma lo podríamos evitar, po? Porque, por ejemplo, ustedes vieron recién que gases nocivos en los lugares donde se ocupa calefacción a leña. Sí, es verdad, pero ¿de qué otra forma se puede calefaccionar la gente? Si estamos hablando en lugares donde el nivel de económico es bajo, si estamos hablando que son lugares donde simplemente pagar una cuenta de luz de 50.000, 60.000, 100.000 pesos es una locura porque los sueldos son bajísimos. Entonces, ahí se contraponen distintas cosas. Hay otros países donde los aire acondicionados son parte de la canasta básica. La luz es mucho más barata que acá. El tipo de alimento es mucho más barato que acá. Pero allá las políticas son cuidar el medio ambiente y para cuidar el medio ambiente, ellos también compensan ciertas cosas. Acá hubo una muy buena idea, la vi en pocos supermercados, sí, pero en algunos la vi. Eh, no me acuerdo en qué supermercado lo vi, donde tú llevabas latas para reciclar y había una maquinita donde tú ponías cierta cantidad de lata y te sacaba un cupón de descuento para productos del supermercado. Hubo un tiempo una campaña de Falabella, que era reducir ropa. Y tú llevabas ropa en mal estado y ellos te daban un descuento para que compraras en Falabella, ¿ya? Pero son políticas que no son sostenibles en el tiempo porque no hay presupuestos para eso. Falabella lo toma como una política y todo, pero al final es para que compren más. Y Claro. esa ropa se va acumulando, acumulando, y tú compras más y se acumula, y está generando más contaminación. Entonces, ese es el tema. Ese, Esas políticas tienen que ser políticas a nivel nacional, mundial, etcétera, y tienen que ser rígidas.
¿Por qué? Porque nosotros lo podríamos hacer si existiera la forma de hacerlo. O sea, yo les soy súper sincero, yo he ido para el sur y hay pueblos en el sur donde en invierno tú andas como en estas películas de terror. Y estas películas de terror donde vas caminando por una nube y no se ve nada y resulta que la nube no es neblina, po, es humo. Pero ¿y si poner un aire acondicionado me cuesta 400.000 pesos y pagar mensual el uso de ese aire acondicionado me sale más de 100.000 pesos? Con una familia que gana el sueldo mínimo, es una locura pagar eso. Ahí es donde se contraponen las cosas. Si ustedes le tuvieran que dar consejos a niños y niñas, y en este caso es de la contaminación fuera y dentro de la casa, ¿qué consejo o cómo le podríamos decir a estos niños y niñas que se puedan proteger de esta contaminación o que nosotros mismos los podamos proteger? ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo protegemos a un niño o niña de la contaminación de fuera o de dentro de la casa? ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, ahora que estamos en el invierno, o protegerlos con las estufas eléctricas, no usar leña. Ya, utilizar o evitar usar calefacción a leña. Y Ya, también de gas y esa diga, parafina, porque eso también les hace daño. sí, pero ahí estáis matando todas las calefacciones y parafina. O sea, yo creo que en cuanto a la parafina y todo eso, saber cómo manejarlo para que no, un correcto uso. Eso. Sí, pero fíjense que, por ejemplo, yo con mi hijo tengo ese problema. Como les dije, mi hijo es súper alérgico, entonces yo evito calefaccionar ¿cómo se llama? En la casa con madera, porque sé que a él le afecta, sé que se congestiona y todo. Entonces, en su habitación yo le tengo calefactor eléctrico, pero esos calefactores eléctricos me significa pagar una cuenta bastante alta que me sube muchísimo. O sea, en promedio pagamos 25, 30.000 pesos de luz y en invierno pago 70, 80, hasta 100.000 pesos por el uso de la calefacción eléctrica. Entonces, claro, yo me puedo dar el lujo de pagarlo, pero entiendo que hay familias que no tienen esa posibilidad. Ahora, ¿de qué forma logramos que eso se concrete? Si ese es el tema. ¿De qué forma logramos de que tengamos una forma de calefaccionar o de acondicionar los espacios sin contaminar? Y esas son las discusiones que hay que tener. Ya, hablamos de evitar el uso de calefacción. Y fuera de la casa, ¿cómo protegemos a estos niños? Que no les afecte esta contaminación del aire o contaminación que pueda ser en general. ¿De qué manera los protegemos? ¿Alguien a quien se le ocurre? ¿De qué manera los protegemos? Que no, profe, que no salgan hacia afuera. Ya, pero por ejemplo, un niño tiene que salir a estudiar. Ah, No o sea, podemos mantenerlo encerrado. ¿De qué forma los protegemos? ¿Tenemos alguna forma de protegerlos fuera de la casa? usando la mascarilla. Ya, por ejemplo, uso de la mascarilla. En otros países, el uso de la mascarilla
En este caso, en etapas de contaminación alta, no es, eh, no es sugerencia, es obligación. Hay países asiáticos donde la contaminación es tan alta que no se ve. Sacarlos abrigados, abrigados correctamente. Oye, y los niños siempre tienen una temperatura distinta a la nuestra. Tiene que ver con el tema del crecimiento. Ahí tenemos hartas situaciones, pero fíjense que es difícil. Es difícil pensar cómo protegerlos dentro y fuera de las casas. ¿Por qué? Porque la contaminación es algo que está en todos los espacios, entonces es bastante complejo. Vamos con la contaminación de la tierra. Hablamos recién de la contaminación del aire, que es más compleja, o sea, no es más compleja, es más difícil de controlar, pero vamos a la contaminación de la tierra. Aquí hay hartos temas que tienen que ver con nuestra alimentación, principalmente nuestra alimentación. En el caso de la contaminación de la tierra, no solamente la erosión daña el suelo, como lo conversamos hace un tiempo cuando hablamos de la erosión, sino que la contaminación de productos tóxicos generados por la industria o la basura de los domésticos contamina la tierra, pero de forma brutal. De ahí vamos a hablar un poquito de lo que significa el tipo de contaminación. Lo primero tiene que ver con los pesticidas. Estos pesticidas que se han ido reduciendo, ojo, se han ido reduciendo. Ya por norma, los pesticidas no pueden ser dañinos, pero en la antigüedad yo trabajé muchos años cosechando fruta en los packing acá, en distintos terrenos y todo. Y en esos tiempos se ocupaban pesticidas tan tóxicos que habían trabajadoras embarazadas que perdieron sus hijos, que se intoxicaron. Era una cuestión, pero brutal el tipo de pesticida que se ocupaba. Ahora eso ha ido cambiando, ya porque la norma exige que esos pesticidas tengan ciertos contaminantes o simplemente no contaminen nada. ¿Qué es lo que pasa? Que estos pesticidas los absorbe el terreno y no solamente daña la flora ni la fauna, sino que las napas subterráneas. El agua que va por bajo la tierra se contamina y esa agua ya no sirve. Ya no sirve para los regadíos, ya no sirve para las raíces de los árboles y todo. Entonces, el tema de los pesticidas fue una discusión bastante grande. En un momento era una cuestión, pero que nos daba lugar no conversarlo porque ponía en riesgo la vida de las personas que trabajaban, ponía en riesgo la salud de las personas que comían los productos, ponía en riesgo la flora y la fauna. Entonces eran muchos los temas que afectaban estos pesticidas, ¿ya? Y dentro de la cadena alimentaria, si un animalito se comía algo con pesticida, iba a morir. Y después el siguiente depredador se iba a comer a ese animalito que estaba contaminado y ese animalito también iba a morir. Y después iban a llegar los carroñeros y los carroñeros también se iban a contaminar y iban a morir. Y después los descomponedores lo llevaban a la tierra, lo descomponían, iban a morir y iba a quedar contaminada la tierra. Entonces era una vuelta bien larga. En este caso, los herbicidas, los fungicidas, incluso ya se venden poco. Yo en su momento anduve buscando matamaleza. Y el matamaleza actualmente no es como antes, pues antes el matamaleza lo encontrabas en todos lados. Iba ahí al negocio de la esquina y te vendían matamaleza, ahora por norma no es así. Ya no llegan y venden el matamaleza de la forma que se vendía. Tiene que haber ciertas restricciones. Eh, en este caso tenemos los fungicidas, que son los que matan hongos, los herbicidas, los matamaleza y los insecticidas. En este caso, los más peligrosos son los últimos, ¿ya? Porque contienen cloro, contienen distintos componentes que son muy, pero muy tóxicos. Y como dice acá, según la norma, la mayoría empezaron a ser prohibidos en la década de los 80. Y actualmente, si te pillan con pesticidas que no están normados, las multas son carísimas, los cierres son carísimos. Esta es la que más realizamos nosotros, que tiene que ver con la basura. La basura
como nombre en sí, es como muy grande, pero la verdad es que la basura, eh, si lo llevamos como una definición básica, corresponde a todo lo que no nos sirve. Todo lo que nosotros consideramos que no nos sirve, nosotros decimos que es basura, ¿ya? En este caso, esta basura siempre, siempre, siempre se va acumulando. Fíjense que, según las estadísticas, en este tiempo, estamos hablando que son de los 2000, 2010 por ahí, se calculaba que se bota mensualmente 37 kilos de desperdicio. Esto por persona, ¿ya? A esto hay que sumarle los desechos industriales, los desechos hospitalarios, de todo un poco. Gran parte de esos desperdicios domiciliarios pueden ser reciclados, pero no se hacen, que es lo que hablaba recién su compañera, no lo hacemos. Y en varias comunas de la región metropolitana existen, bueno, en varias comunas en hartos lados, existen lugares de reciclaje, pero que existan no significa que se utilicen o se utilicen bien. Porque, por ejemplo, reciclar el plástico no es llegar y reciclar el plástico. El plástico puede ser reciclado dependiendo de la formación. Por ejemplo, yo tuve un proyecto de reciclaje en un colegio y en ese colegio el plástico, las botellas de plástico, la botella en sí se botaba en un contenedor porque era un tipo de plástico. La tapita se botaba en otro contenedor y el gollete en otro contenedor porque eran plásticos de distinta derivación, no eran el mismo plástico. Y se les sacaba la etiqueta y no podían estar húmedos, tenías que secar todo. Entonces era todo un proceso que para eso tiene que existir educación, tiene que existir un proceso que sea sostenible. Nosotros no tenemos procesos sostenibles, lo ejecutamos por voluntad, pero como dijo la compañera, a lo mejor ya tendríamos que pensar en que sea obligatorio. Y en este caso, los desechos orgánicos son los que le podríamos sacar más provecho porque se descomponen rápido. Pero tampoco tenemos esa cultura. Hay casas, hogares que ya están metidos en el tema del reciclaje, donde tienen pozos de desecho orgánico y esos pozos de desecho orgánico son para crear abono, ¿ya? Y van creando abono con esos desechos, es todo un temita. Eh, pero si nos vamos a la cantidad de personas que tienen ese tipo de cultura, son muy poquitas, ya en relación a la cantidad que podría ser. Entonces, los desechos orgánicos se siguen botando, no contaminan tanto en sí, porque se pueden convertir en compost para asociarlo directamente a, a que el desecho quede o se pueda reutilizar, ¿ya? En este caso, la basura se acumula y obviamente al estar el superficial, puede contaminar aguas donde fluyen o en los desechos orgánicos pueden absorber las descomposiciones hacia abajo, hacia las napas y se pueden contaminar también. Y aunque no lo crean, estos desechos producen gases, gases que son tóxicos, que son explosivos. Cuando se van descomponiendo, acuérdense que los descomponedores, esto va provocando que se vaya deshaciendo y eso se va convirtiendo en gases. Pueden transmitir enfermedades, que es lo más drástico de lo que son estos lugares. Fíjense, o sea, esta contaminación, fíjense que hay lugares que por salubridad tienen una transmisión de enfermedades que es mucho. ¿Por qué? Porque las normas de higiene son distintas a las de nosotros y existen enfermedades que son transmitidas por insectos, por ratas, etcétera, que vienen directamente de la basura, de que consumen esa basura y la vas transmitiendo en enfermedades. La tercera contaminación tiene que ver con el agua. El agua en Chile se contamina de muchas formas, ¿ya? Pero uno de los principales temas de la contaminación del agua es el tema de las aguas servidas. Es decir, que son aguas que ya se utilizaron y que se devuelven y se llevan a los ríos, al mar y contienen microorganismos y causan enfermedades y es todo un tema. La industria, especialmente la minería, también afecta directamente los cursos de agua porque se ocupa mucha agua en esos procesos
y se filtran muchos contaminantes en las napas subterráneas. Por ejemplo, en el norte de Chile, muchos de los lugares del altiplano fueron destruidos por las mineras, destruidos. Secaron las napas subterráneas, se contaminaron los afluentes que eran externos y se vio afectada la flora y la fauna de inmediato. Entonces se destruyó prácticamente. ¿Qué es lo que hicieron las mineras? Empezaron a generar procesos en almacenar en tranques de relave y después se llevan a distintos lados donde se procesa y se trata de no contaminar, pero no es al 100%. En el caso de la agricultura, la misma erosión del suelo contamina el agua, ¿ya? Por el barro, porque llega basura, etcétera. Fíjense que el otro día, no el otro día, yo creo que hace un par de años, estaban dando en TVN un reportaje de Isla de Pascua. Y en este reportaje de Isla de Pascua decían, porque había una agrupación ahí en Isla de Pascua que se dedicaba a limpiar las playas. Y en este reportaje mostraban la cantidad de plástico que estaba en las playas de Isla de Pascua, que era imposible, imposible que la gente de Isla de Pascua produjera esa cantidad de plástico. ¿Por qué? Porque simplemente es muy poca la gente que vive allá, po. Era todo eso, la contaminación que llega al mar y que se arrastra y se transmite a través de las corrientes. Entonces, el daño a largo y a corto plazo es grande. Entonces, tomando en cuenta estas situaciones, hablamos de las tres contaminaciones principales. Lo primero, ¿qué es lo importante de todo lo que hemos hablado en este momento? Hablando como una conclusión. ¿Qué es importante dentro de lo que es este tema de la contaminación? O qué para ustedes es importante? Lo importante, profesor, yo creo, es aprender a reciclar para así poder ayudar al medio ambiente, ¿Ya? Ahí ya tenemos un que punto de vista. comúnmente no lo hacemos, pero aprender a reciclar yo creo que es algo, una parte fundamental. Es más, incluso más allá de aprender a reciclar, podríamos generar políticas que nos permitan reducir. Miren, a mí me da rabia muchas veces esto. A veces soy muy apasionado con el tema, pero por ejemplo, en los barrios altos, en los barrios de mayor capacidad económica, se hacen cosas que en los barrios de menor capacidad económica se deberían hacer. Pero lamentablemente, como somos limitados culturalmente hablando, no se hacen. Fíjense que vi el regreso de como las pulperías, las antiguas pulperías, donde tenían los alimentos no en bolsas plásticas, sino que tú tenías que llevar tu bolsa, tu frasquito. Y tu frasquito lo llevabas o tu envase lo llevabas y ahí la persona que atendía te echaba en tu frasquito la cantidad que tú querías llevar o querías consumir. Pero no te llevabas una bolsa para contaminar. Tenías un contaminante menos, pero lo he visto solamente en lugares que tienen la posibilidad de a lo mejor generar más basura y no les va a afectar porque podrían pagar por reciclar y todo, pero ellos reciclan. Y existe una cultura yo creo que lo que más nos falta dentro de lo que es la contaminación y todos estos temas, lo que más nos falta tiene que ver con la educación. Por eso es importante lo que acabas de decir, que es muy Profesor, relevante que la educación sea la base principal, que aprendamos a hacerlo. Dígame. pero como bien dice usted, la educación tiene que ir de mucho más arriba que nosotros que somos el pueblo, los pobres. Sí, sí, Como por ejemplo la minera Las Tórtolas, que está acá en Santiago, cerca de Santiago, eso está para el lado de Tintil. Todo el relave que cae de la minera La Andina, cae a cada sector de la minera Las Tórtolas. Y ese tiene un relave que está como a 3 kilómetros de Tintil.
Y ese relave ya sobrepasó todas las carpetas, o sea, está afectando totalmente lo que son las napas subterráneas. Y ellos como empresa no ponen atajos. De hecho, yo trabajo en las torres de alta tensión acá en Santiago en mantenimiento y tenemos unas torres que estaban afuera de la canal de relave. El tema es que en la canal de relave fue tanto lo que colapsó que inundaron unas torres, tuvimos que sacar el año pasado, sacarlas del canal de la relave, de lo que el acopio que tenía de ellos. Entonces, también las empresas grandes, digamos, ellos tampoco colaboran con el medio ambiente y también da rabia ver. De hecho, se ve de la carretera 5 Norte, se ve el relave ahí que está en tierra, solamente en tierra, lo tienen, no está en carpeta, nada de eso. Sí, Entonces y también parte, yo creo, estoy súper de acuerdo, pero lamentablemente, bueno, y no nos pasa solamente a nosotros. Fíjense que hace un tiempo, sin ser politicista ni nada por el estilo, eh, se abrió el debate en estos incendios, estos mega incendios que pasaron en el sur, sobre unos edificios o un tipo de construcción que se iba a realizar cerca de esos lugares y que separaron las construcciones porque había flora de ahí que era exclusiva de ahí. Y los ambientalistas pararon eso y después el presidente o subsecretario, no me acuerdo quién fue el que lo dijo que habían parado la modernización por unos arbolitos y ahora se quemó todo. ¿Dónde están los arbolitos? Lamentablemente ese es el pensamiento político. Y ahí es donde nos afecta a todos, porque políticamente no se toma relevancia de esto. Por ejemplo, el tema de las mineras. Las mineras han contaminado todo. Pero también nos vamos a la otra parte y las mineras son el sustento del país. Y ahí, de nuevo, el poder monetario, el libre mercado, y entramos dentro de esa discusión de nuevo. Pero aquí quiero llegar yo, que hay países que tienen las mismas situaciones que nosotros, pero por políticas de Estado hay cosas que no se pueden pasar a llevar. ¿Se acuerdan que un día hablamos del tema de las construcciones? Y en el tema de las construcciones hablamos de que en otros países para construir una casa, tú tenías que pedirle autorización a la municipalidad correspondiente, el jefe de obra de la municipalidad tenía que darte la autorización y tenía que ir a supervisar que la casa fuera construida bajo las normas del Estado y todo el asunto. Acá en Chile no existe. ¿Por qué? Porque de cierta forma no interesa mucho. Ah, ¿quieres construir? Construye. Si se cae es tu problema, porque la persona no importa mucho. Y yo creo que esa conversación es una conversación que en algún momento en países como Chile se tiene que dar, porque Chile, a diferencia de otros países, somos un país súper industrializado. Para las personas que han podido viajar a otros países se pueden dar cuenta que la naturaleza del crecimiento de Chile es que la industria ha sido muy relevante en el desarrollo del país. Pero el tema está en que siempre va a haber un costo. Ahora, que ese costo lo reduzcamos de alguna forma, yo creo que esa es la tarea. Y siempre va a ser la tarea. Pero mientras el poder político o los empresarios no les interese, está difícil. Yo les doy el mismo ejemplo. Yo vivo acá cerca de un lugar que es hermoso, que es Codegua. El río de Codegua, cuando yo era pequeño, tenía un afluente de agua espectacular. Yo me iba a bañar al río. Yo era feliz en el río. De ahí hacia arriba, la quebrada del Bolsón, todo lo que era hacia arriba, y yo iba a acampar cuando era chico, y se puso una termoeléctrica de Teniente, que produce electricidad para Teniente. Intervinieron los afluentes, se secó todo lo que había alrededor, porque genera un carboncillo, ese carboncillo contamina a cierta cantidad de kilómetros. ¿Ustedes creen que en algún momento le preguntaron a la gente si estaba de acuerdo? No, porque era el beneficio para la empresa más grande del país en ese momento. Entonces, cuando las políticas son ganar, sí, se puede ganar. Ahora, no se analiza todo lo que perdemos y como dices tú, los que perdemos siempre somos los que estamos abajo. Y esa pérdida en algún momento tiene que ser importante, importante para nosotros y cuando sea importante para nosotros tiene que ser importante para las personas que están gobernando. Siempre tiene que ser así, ¿ya? igual, Muchachos,
Igual, profesor, Dígame. disculpe algo cortito. Igual viene cierto, hay políticas que también el gobierno le ha puesto atajo. Por ejemplo, la minera Pascualama. Esa minera está detenida por contaminación de medio ambiente, por los ríos. Exactamente. También detuvieron todo ese proyecto. Pero por ejemplo, esta minera que estaban discutiendo, que era de recursos del presidente Piñera, del expresidente Piñera, que estuvo detenida mucho tiempo por el impacto ambiental, llegaron nuevos gobiernos y se activó de nuevo el proyecto. Y todo lo que era el estudio de impacto ambiental y todo lo que iba a provocar a largo plazo ya no es importante porque la minera tiene que generar trabajo. Por eso ahí nosotros quedamos entre medio de más trabajo, contaminamos a largo plazo que le vamos a dejar a nuestros hijos, entonces ahí es como una vuelta larga que hay que dar. Pero sí yo creo que se puede. Hay países, por ejemplo, asiáticos, que tenían una contaminación atroz, atroz. Eran esas típicas imágenes donde salían a la calle y era una nube de humo y no se veía un metro, que era pura contaminación. Y resulta que en 5 o 10 años redujeron la contaminación prácticamente a cero, pero tuvieron que existir políticas estatales después de haber destruido gran parte de su ecosistema y ahora lo están regenerando. Hay países avanzados en Europa donde para que los animales pasen les ponen plataformas con árboles para arriba de la carretera. ¿Para qué? Para que la fauna no se vea afectada por la invasión de las carreteras. Pero esas discusiones nosotros todavía no las tenemos. Acá en Chile todavía no las tenemos. Ojalá en algún momento se dé. Señores, ¡oh! Se me cayó mi lámpara. Señores, señoritas, como siempre, un gusto desearles que tengan una gran semana y Gracias, profesor. momento de descansar, así que les vaya súper bien. Cuídense Igual, mucho. profesor, Buenas noches, Buenas igual, noches, profesor. 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 Chao. Saludos para todos.